Ahí está. Bueno, cuando hablamos de infecciones genitales, es un conjunto de infecciones que afectan todo el aparato genitourinario. Son diversas, de diversos orígenes, diversos gérmenes, diversas presentaciones, ya que los órganos involucrados son distintos y diversos. Son aquellas que comprometen útero, vagina, los labios menores, los ovarios, las trompas de falopio, las glándulas de Bartolino y de Skene, en el caso de la mujer. En el hombre vamos a tener las que comprometen la uretra, el prepucio, el epidídimo. Por algún motivo esto no avanza. Ah, está. Acá quería llegar, ¿sí? El glande, el prepucio, los testículos, epidídimos. Son muchos los órganos que están involucrados en este tipo de infecciones. E incluso, algunas veces, tienen presentaciones secundarias en otras localizaciones del cuerpo. Muchas veces las asociamos con enfermedades de transmisión sexual. Y la verdad que dentro de las enfermedades genitourinarias o del sistema genital, hay sí un gran número de enfermedades de transmisión sexual, como vamos a hablar ahora, pero hay otras que no son de transmisión sexual. Muchas de ellas además tienen manifestaciones en otras localizaciones, como por ejemplo en boca, que sería el caso de, por ejemplo, de un herpes, que son genitales y también de las mucosas orales, sífilis, otros que también pueden tener manifestaciones en otras localizaciones del cuerpo, aunque la primera localización es la genital. Cuando hablamos de las muestras que vamos a recibir en el laboratorio o qué tipo de muestras son las comprendidas, hay diversas muestras por lo mismo, porque son diversas localizaciones, diversas presentaciones. En las mujeres podemos tener muestras de flujo vaginal, que son las muestras de fondo de saco vaginal, muestras de secreción endocervical, que son las muestras de cuello de útero, muestras de úlceras o lesiones, hisopados de uretra, hisopados de ano, muestras de lesiones en boca, también podemos llegar a tener. En el hombre podríamos tener muestras de secreciones uretrales, o sea, hisopados uretrales, primer chorro de orina, que era el primer chorro que descartábamos para hacer el uro, acá sería el primer chorro el que vamos a usar, espermocultivo, hisopados de lesiones de ano y también lesiones de boca o si tuvieran otras presentaciones, ¿sí? Entonces, como ven, no hay una muestra única, sino que hay un montón de muestras e incluso en la mujer podríamos tener también punción de glándulas de Bartolino, de glándulas de Skene, muestras diversas de abscesos de vulva, abscesos de clítoris, distintos tipos de muestras. En el hombre podía haber, además de la secreción uretral, podríamos tener hisopados balano-prepuciales también. Todo va a depender del germen en cuestión, de la presentación clínica, la muestra que vamos a tener. Bueno, vamos a empezar a ver cada uno de los agentes infecciosos involucrados y en función de eso ver la clínica y el tipo de muestra que vamos a recibir en el laboratorio. Vamos a empezar con las infecciones por cándidas. Las cándidas son hongos de tipo levaduriformes. Las cándidas pueden afectar a las mujeres, es una infección bastante común en la mujer, y también pueden afectar al hombre.
En ambos casos, mujeres y hombres, la infección siempre es endógena. O sea, no nos contagiamos las cándidas. Las cándidas son nuestras, las cándidas forman parte de nuestra flora normal de la piel, de las mucosas y del intestino, y por determinadas cuestiones sobrecrecen y se transforman en un patógeno. Lo más común es la infección en la mujer, donde da la candidiasis vulvovaginal, que se caracteriza por presentar un flujo blanco con aspecto arricotado, como de leche cortada, como de requesón, van a leer en la bibliografía. No, salvo en una situación que te voy a contar dentro de un ratito. Pero el hombre no hace infecciones por cándidas, salvo en una situación que te voy a contar cuando terminemos con las mujeres. El hombre no se contagia, no es un problema para el hombre la cándida. En condiciones normales no es un problema para el hombre la cándida. Se estima que la prevalencia en la población es más o menos del 10% de las mujeres que tienen candidiasis y que al menos una vez en la vida, 3/4 partes de las mujeres van a tener al menos una candidiasis vulvovaginal. Y que de las personas que hacen candidiasis vulvovaginal, la mitad de ellas van a ser recurrencias, o sea que van a tener más de una candidiasis vulvovaginal. Y hay aproximadamente un 5% de mujeres adultas que tienen candidiasis vaginal recurrente de difícil tratamiento, o sea que no se van. Las candidiasis vaginales recurrentes de difícil tratamiento no siempre tienen una causa, hay veces que tiene que ver con el tipo de cándida que está involucrada, o sea, la resistencia a los antifúngicos de esas cándidas, y otras veces que por más que sean cándidas sensibles a los antifúngicos con que se las tratan, las mujeres recurren, y eso tiene que ver con cuestiones fisiológicas de la paciente. Y recuerden que la cándida es flora normal de las mucosas, entonces podemos aislar cándidas más o menos en un 20%, 25% de mujeres asintomáticas. O sea, tomamos flujo vaginal, porque sí, no tienen síntomas, tomamos flujo vaginal y encontramos más o menos en un 20% levaduras, le encontramos cándidas, porque recuerden que es flora normal. Dentro de las cándidas, la mayoría, o sea, de las cándidas aisladas en candidiasis vulvovaginal, es Candida albicans. Prácticamente el 90% de las candidiasis vulvovaginales son por Candida albicans. Y el otro 10-15% son por las cándidas no albicans. Dentro de las cándidas no albicans, la más frecuente es la Candida glabrata, llamada anteriormente Torulopsis glabrata. Clínicamente la patología es la misma. La mujer lo que presenta es una candidiasis vulvovaginal, sea albicans o sea no albicans. El gran problema es que la albicans en general es sensible a los azólicos, fluconazol, miconazol, esas drogas que normalmente se usan para tratar a la cándida. Ojo, hay cándidas albicans que tienen mecanismos de resistencia a los azólicos. Pero en general, las cándidas albicans, las salvajes, digamos, las que no están sometidas a tratamiento, las que son wild type, o sea, el tipo natural, el tipo salvaje, son sensibles a los azoles. En cambio, las no albicans, dependiendo cuáles sean las no albicans, suelen tener mecanismos de resistencia. Glabrata y Krusei
glabrata y crusei son resistentes a los azólicos. Entonces, si la candidiasis es una candidiasis por glabrata o por crusei, no le voy a poder dar ni fluconazol, ni miconazol, ni ninguno de los azoles que normalmente se usan para tratar la candidiasis vulvovaginal. Y la tropicalis, que es la otra de las que aparecen frecuentemente tiene mecanismos de resistencia a los azólicos. Entonces, súper importante, frente a una candidiasis vaginal, saber si es albicans o no albicans, ¿sí? Después saber si es glabrata, tropicalis, crusei, ya es menos importante, pero sí poder distinguir al menos si es una albicans o es una no albicans, porque si es una albicans, la persona, a ver, salvo que sea una candidiasis recurrente, recidivante, puede iniciar tranquilamente un tratamiento con fluconazol. Cambio, si es una de las otras, hay que tener consideraciones, ver si hay una buena evolución, si no hay una buena evolución, porque hay que usar otro tratamiento. Lo que más se usa es nistatina como alternativa. Bueno, para hacer la identificación de las cándidas hay distintas cosas que vamos a ver en un ratito y que hoy las vamos a mencionar y que después el cuatrimestre que viene vamos a hacer en el laboratorio. Entonces, un poco, ¿por qué algo que es flora normal se transforma en un patógeno? Bueno, hay cosas de los dos lados. Hay cosas por parte de la cándida que si bien es flora normal, tiene factores de patogenicidad como para ser un patógeno, y por otro lado, tenés factores del huésped. Dentro de los factores de virulencia de la cándida, la capacidad de adherirse al epitelio genital, la formación de hifas y pseudohifas, la presencia de enzimas proteolíticas, los receptores de hierro, tiene una serie de cosas que le permiten transformarse en un patógeno. Y por otro lado, hay una serie de factores predisponentes que son de parte del hospedero, del paciente, que le permiten a la cándida transformarse de comensal a patógeno. Dentro de los principales factores predisponentes, el embarazo, el uso de anticonceptivos que alteran el equilibrio hormonal, la diabetes. La diabetes me va a predisponer a todo lo que sea hongo, ¿sí? El diabético es una placa de Petri de Saburó que anda por ahí caminando y buscando hongos. El uso de antibióticos que barren la flora normal bacteriana y le dejan el lugar a la cándida, conductas sexuales y conductas de higiene, el uso de ropa interior ajustada de nylon que no permite una correcta eliminación de la humedad, todas esas cosas van a predisponer a que se transforme en un patógeno. Dentro de los síntomas que experimenta la mujer, prurito vulvar, ardor, irritación, no tiene olor, si lo presentara sería un olor muy mínimo, pero no es un olor característico, dolor, ardor al orinar y en el acto sexual. Y se observa, si vemos y vamos a tomar el flujo, vamos a ver la presencia de un flujo blanco con aspecto de leche cortada, como si fuera ricota. Eso es característico, la presencia de estas placas blancas que vemos en la vagina. Además de las mujeres adultas, también puede afectar a las niñas, y en las niñas podemos ver un eritema y una inflamación vulvar que a veces se extiende más allá de la vulva y llega hasta la zona perianal e inguinal. En el hombre, ahí llegamos a la pregunta que me hacían recién, ¿sí? ¿Qué pasaba con el hombre? Ahí estamos. Bueno, a ver, se me fue lo que yo estoy viendo. Ahí está cargando de vuelta.
Había perdido yo lo que estaba viendo. Bueno, en el hombre normalmente no produce patología, salvo en los pacientes diabéticos. En los diabéticos da una balanopostitis, o sea, la candidiasis balanoprepucial. Se ubica normalmente en el surco balanoprepucial y puede ocurrir que el paciente sepa que es diabético y es una presentación clásica en el hombre diabético, o cuando el paciente no es diabético, cuando el hombre no es diabético, deberíamos investigar si no tiene diabetes. No se considera de transmisión sexual. A la mujer, cuando aparece la candidiasis vulvovaginal en la mujer, no se trata a la pareja porque no se la considera de transmisión sexual. En el hombre no se considera tampoco una enfermedad de transmisión sexual, pero cuando el hombre presenta la candidiasis balanoprepucial, suele tratarse a la pareja simplemente para bajar la carga de levaduras que tiene la pareja y que no vuelva a recontagiarse, ¿sí? Pero no porque se considere de transmisión sexual, sino para evitar que el hombre vuelva a recontagiarse o bajar la carga que hay en la pareja de levaduras. Pero normalmente no se trataría, no se la considera una enfermedad de transmisión sexual y no se trata. Bueno, en el hombre vamos a ver la presencia de rash, vamos a ver irritación y en general cuando el hombre retrae el prepucio se observa también una secreción blanquecina como leche cortada debajo del prepucio y en el surco balano prepucial. Y súper importante, chicos, cuando vean esto en un hombre, o es diabético o aún no lo sabe. A mí me pasó una vez con un joven de 30 años, una persona joven, que viene para un hisopado uretral. Cuando le voy a tomar la muestra del hisopado uretral, yo le digo que se corre el prepucio porque había que tomar la muestra del hisopado uretral y el muchacho me dice que en realidad no era de la uretra. Él tenía una cosa blanca, pero que no era de la uretra, no venía de adentro. Él veía que no venía de adentro. Al correr el prepucio veo que efectivamente tenía toda una secreción debajo del prepucio blanquecina. ¿Qué se hace en estos casos? Con un hisopo embebido en solución fisiológica estéril, se hisopa el glande. Bueno, obviamente que había ahí una hermosa levadura, una cándida. Cuando voy a mirar la glucosa que tenía, él había venido con una rutina, tenía algo así de 300 y pico de glucosa. Me acuerdo que lo llamamos para que viniera a retirar el resultado. No, ya está. Se había llevado los 300 y pico de glucosa y había ido a su médica y la médica lo había mandado diciendo esto está mal, vaya de vuelta y que le repitan la glucosa. Y había venido un sábado a repetirse la glucosa y la glucosa, le habíamos sacado sangre el sábado a la mañana y la glucosa el sábado a la mañana, no sé, le daba 815, le daba un valor de esos que hay que diluir y diluir la muestra. Y nosotros lo llamamos y andaba por un shopping paseando y comprando cosas. Bueno, hubo que hacerlo venir y mandarlo a la guardia urgente, porque imagínense a alguien por la vida con 800 de glucosa, que también le podía ir. Bueno, y tenía una candidiasis balanoprepucial, o sea que tenía un marcador de su diabetes. Si no son diabéticos los hombres, hay que pensar también en algunas otras cosas, como por ejemplo uso prolongado de corticoides que podríamos ver en algún paciente o alguna de esas cosas. Pero algo tiene que tener, si no normalmente
los hombres no tienen candidiasis genitales. Bueno, con respecto al tratamiento, lo que yo les dije, el tratamiento de elección son los azólicos, el fluconazol, y en los casos de recurrencia, ahí sí corresponde hacer las pruebas de sensibilidad al fluconazol porque podría tratarse de una cándida con factores de resistencia. Y ojo, porque las glabratas y las crucei son intrínsecamente resistentes a los azoles. Bueno, con respecto a la toma de muestra en la mujer, siempre hay que recomendar abstinencia sexual de 72 horas antes de la toma de muestra. Lo ideal es que no esté tomando antibióticos orales y no se esté aplicando nada local en las últimas 72 horas, ni cremas, ni óvulos, ni nada de eso. Que no esté menstruando, que no se haya colocado para venir ninguna crema, ninguna pomada, nada de eso, y que venga sin higienizarse la zona exterior. O sea, se le dice que se lava, se baña, lo que quiera, pero que no se higienice los genitales por lo menos 6 horas antes de venir. Porque hay mujeres que para venir bien limpita agarran el duchador, ¿sí? No la ducha del bidet, el duchador de la ducha y se meten el duchador a la vagina. Y entonces cuando vienen, que se han dado una ducha vaginal, no hay muestra para tomar. Tienen que venir, si está menstruando no se puede hacer, hay que esperar que termine de menstruar para poder tomar la muestra porque no va a saber nada si la paciente está menstruando. Cuando termina de menstruar, se toma la muestra. Y sí, a veces avanza y a veces con la misma menstruación y el desprendimiento menstrual se elimina la infección o se contiene. O sea, todas estas cosas tienen también mucho que ver el ciclo hormonal. Entonces, generalmente durante la menstruación medio que desaparece y vuelve a reaparecer después. Pero una muestra menstrual no ves nada, no te sirve de nada. La muestra se va a tomar, hay que colocar espéculo y se toma del fondo del saco vaginal con espéculo. En el caso de las niñas, como esa que yo les mostré, esa vulva de esa nena, y no vamos a colocar espéculo, se introduce en la vagina el hisopo más o menos 2 centímetros dentro de la vagina, sin haber colocado espéculo, se abren con la mano los labios de la vagina, que todavía no están formados ni diferenciados los labios menores y mayores, pero se abre un poquito, se introduce unos 2 centímetros el espéculo, el espéculo no, el hisopo, si a la nena ni nos acercamos con el espéculo, le introducimos el hisopo, lo rotamos y lo sacamos. También me puede servir introducir, mojar el hisopo en solución fisiológica estéril e hisopar esa piel que está toda irritada en la vulva exteriormente. En eso es en el caso de las nenas. Lo mismo en el hombre, con un hisopo embebido en fisiológica, hisopar el glande. ¿Qué hacemos en el laboratorio? En el laboratorio vamos a hacer unas cuantas cosas que son generales, que le hacemos a toda muestra genital y algunas cosas específicas para cándida. Le vamos a hacer un examen en fresco, le vamos a hacer una coloración de Gram, le vamos a hacer una determinación del pH, la muestra del Fischi-Odor que se le hace a todos, y vamos a sembrar en medios de cultivo generales y específicos, y a partir de ahí, cuando tenga la cándida desarrollada, hay algunas cosas que vamos a hacer para determinar si es albicans o no albicans, como por ejemplo el tubo germinativo o la formación de clamidosporos. El examen en fresco es una gota, o sea, meter el hisopo en solución fisiológica y
luego poner una gota de esa solución fisiológica sobre el porta y vamos a observar en 40 por la presencia o no de levaduras, que las podemos ver como levaduras sueltas o formando pseudomicelios. En el Gram se tiñen de Gram positivos, ahí las tienen, se tiñen así, son grandotas, gordas. Y en los medios de cultivo los podemos hacer en agar sangre, donde van a crecer colonias blancas, chiquitas, aracniformes. Si no, también podemos hacer agares cromogénicos, donde van a crecer con distintos colores. Y si de esas colonias podemos levantar, hacer un Gram, un fresco, y vamos a ver las levaduras. Otra de las cosas que podemos hacer es el tubo germinativo. El tubo germinativo es una prueba muy sencilla que cualquier laboratorio puede hacer, no necesitamos nada en especial. Una vez que tenemos la cándida aislada, que la sembramos y que la tenemos aislada, se toma una ansada de la cándida, se toman un par de pequeñas colonias de la cándida y se colocan en un tubo con suero humano. ¿Sí? Suero humano, suero que nos haya quedado de algún paciente por ahí, con suero humano. Y se incuba a 37 grados 2 horas. No más, pero no menos, entre 1 hora y media y 2 horas. Después de las 2 horas, todas las cándidas dan tubo germinativo. ¿Sí? Por eso hay que incubarlo entre 1 hora y media y 2 horas. Se mira a la hora y media, si a la hora y media es negativo, se vuelve a mirar a las 2 horas. Sacamos una gota del suero, entre porta y cubre, y observamos la formación de unos filamentos, ¿sí? Que a la cándida le sale como un dedo largo. Ese dedo largo es el tubo germinal. A veces la tropicalis también lo da, pero la tropicalis lo da con constricción. O sea, es como que la cándida se cierra y a partir de ahí le sale una salchicha. En cambio, la cándida albicans es sin constricción, le sale un dedo largo a partir del cuerpo de la cándida. A las 24 horas todas las cándidas dan tubo germinativo en suero, pero es una prueba fácil de hacer y que no requiere nada, y cualquier laboratorio lo puede hacer, porque lo único que necesita es un poco de suero que me sobró de los que saqué de las personas que se sacaron sangre. La otra cosa que podemos hacer son la formación de clamidosporos, ¿sí? De cómo se hace la técnica para los clamidosporos la vamos a ver en el segundo cuatrimestre. Pero sepan que la Candida albicans es la que da clamidosporos. Las no albicans no dan clamidosporos. También es una técnica sencilla, fácil, que cualquiera la puede hacer y que no tiene que comprar nada caro. Se usan unos medios de cultivo que puede ser el agar harina de maíz o el agar leche, que son de caseros. Nosotros los vamos a hacer en el laboratorio y vamos a hacer los clamidosporos en el segundo cuatrimestre. Bueno, y los ágares cromogénicos, que depende de la marca, son los colores de la cándida. El más común, el que todos usamos, que es de la marca Crom, la albicans crece verde, las tropicalis azules, cruce y glabrata crecen rosas. Esto ya es más carito. ¿Sí? Si tenemos para comprar un cromogénico, podemos hacer. Si no, con un tubo germinativo es lo más baratito, y si ya queremos trabajar un poquito más, hacemos clamidosporos. Bueno, tratamiento, lo que ya les estuve diciendo, el régimen recomendado es fluconazol, vía oral, que se toman 150 miligramos como dosis única para candidiasis no recurrentes, ¿sí? Y si no, en las mujeres embarazadas se pueden usar miconazol o cotrimazol, o no embarazadas también, ¿sí? Que son
los óvulos o tabletas intravaginales. Y en el caso de falla de tratamiento o de resistencia, lo que se usa es la nistatina, que no es vía oral, sino tópico, o sea, siempre en óvulos, en cremas, en pomadas. Y en los casos de recurrencia, ahí hay distintos esquemas, ¿sí? No hay un único esquema para la recurrencia. Bueno, terminamos con sífilis, perdón, terminamos con cándidas, que es lo más común, y vamos a las enfermedades que cursan con chancros. Chancros son úlceras. ¿Qué son los chancros? Son lesiones ulcerosas que pueden ser únicas o múltiples, con bordes indurados, enrojecidos y que pueden doler o no doler y romperse, supurar o no, ¿sí? Hay chancro duro, chancro blando, hay distintas presentaciones de chancros, ¿sí? Pero los chancros son úlceras, pueden tener ampollas, no pueden tener ampollas. Por ejemplo, los de herpes tienen ampollas que luego se rompen y dejan la úlcera. Los de sífilis no tienen ampollas. Dependiendo la patología es el tipo de chancro que tenemos. Entonces, dentro de los tipos de chancro tenemos el chancroide o chancro blanco, que lo produce una bacteria que es el Haemophilus ducreyi, que es muy rara, la verdad que hace años que no veo una Haemophilus ducreyi por ahí dando vuelta. El chancro propiamente dicho de la sífilis, que esta está a la orden del día y cada vez vemos más y más, y es la gran epidemia del siglo XXI, la cantidad de sífilis que tenemos. El linfogranuloma venéreo de la clamidia trachomatis también es un tipo de chancro. Segundo cuatrimestre, última clase del año, vamos a hablar de clamidias micoplasmas rickettsias. El granuloma inguinal producido por una bacteria que para mí tiene uno de los nombres más raros que hay, que es el Calimatobacterium granulomatosis, que no tenemos presente acá, es una enfermedad tropical, acá no vemos granuloma inguinal. Las lesiones por herpes, los papilomas, todos esos pueden dar chancro. Ahora nos vamos a dedicar a la sífilis, al chancro propiamente dicha. La sífilis, que es una enfermedad causada por una bacteria que es el Treponema pallidum. El Treponema pallidum es una espiroqueta, eso lo habrán visto en micro general. Vamos a ver algunas fotitos de chancros para ver bien qué es un chancro, el chancro duro. Los chancros duros siempre se localizan en el sitio de ingreso de la bacteria. O sea, me marcan por dónde ingresó la bacteria. Tienen bordes netos, bien indurados, y los chancros no duelen. ¿Sí? El chancro no duele. Puede ser único o múltiple. En los pacientes HIV suelen presentar chancros múltiples. Los pacientes inmunocompetentes, chancros únicos. A veces son bastante parecidos a las lesiones de los herpes genitales. Pero los herpes duelen mucho, mucho, mucho y el chancro de sífilis no duele. Entonces yo siempre les digo, cuando vamos a tomar la muestra, si duele de una manera insoportable, eso es un herpes. Si no duele y el paciente no se queja y no grita cuando le voy a tomar la muestra, eso es sífilis, ¿sí? Eso le digo a los residentes, ¿sí? Si el paciente no grita es sífilis, si el paciente grita y se retuerce, eso es herpes, porque a veces en los pacientes HIV son bastante parecidas las presentaciones, ¿sí? Bordes netos, fondo enrojecido, a veces puede tener una costra, pero en general tiene un lecho así húmedo. Ahí tenemos otros chancros. Un chancro ahí en glande, en vulva, fíjense, tienen chancro en vulva. A veces los chancros no están visibles, este tenía un chancro ahí, este es un paciente con fimosis, tenía un chancro ahí. Perianales, ahí tenemos un chancro perianal. Pueden tener otras localizaciones, miren, este lo tiene en el mentón, en la boca, en la lengua, en el dedo. Lindo el chancro del dedo.
donde metió el dedo. Otro chancro en boca. Y el chancro aparece un buen día y si no hacemos nada, solito se va curando y no deja cicatriz, ¿sí? Miren, esta es la evolución de la cura de un chancro, ¿sí? De ser el chancro, este ya es un chancro bastante avanzado porque tiene costra, comienza a cerrarse y no deja cicatriz. El paciente se curó, este último se curó, le desapareció el chancro, dijo, qué bueno, me curé. No, no se curó nada, ¿sí? Pasó la etapa que se conoce como sífilis primaria. La sífilis primaria es el chancro, es la lesión del chancro. Cuando se termina la sífilis primaria, entramos en un periodo de latencia variable, pero que en general es más o menos de 60 días, tiempo más, tiempo menos, y entramos a la sífilis secundaria. En la sífilis secundaria se afectan tejidos de origen ectodérmicos, piel, mucosa sobre todo, y se observa una respuesta inflamatoria con lesiones secundarias. Estas lesiones secundarias que se observan en la sífilis secundaria se caracteriza por manchas, pápulas y condilomas. Es lo que se denomina roceola sifilítica. Ahí vamos, algunas de las fotitos. Y la roceola sifilítica dura entre 1 y 3 meses. O sea, más o menos 60 días desde el principio de todo y dura de 1 a 3 meses. Ahí tenemos a este señor con una hermosa roceola sifilítica. Una cosa súper importante, la roceola sifilítica afecta palma de manos y planta de pies. Hay solo tres cosas que brotan la palma de las manos y la planta de los pies. Y esto sépanlo, porque salvo que sea una dermatitis de contacto, ¿sí? El que tiene alergia al guante de látex, obviamente si se pone un guante de látex se va a brotar en las manos, pero se brota en las manos y listo, ¿sí? O el que tiene alergia a los metales y se pone un anillo, se brota en el lugar del anillo. ¿Mm? Pero digamos, un rash generalizado que afecte a las manos y a la planta de los pies, solo hay tres cosas. Ni la varicela, ni la rubiola, ni la quinta enfermedad, nada de eso me brota la palma de las manos y la planta de los pies. Las tres cosas que tenemos son sífilis secundaria, roceola sifilítica, las infecciones por riquecias, llamadas fiebres manchadas por riquecias, y la fiebre por mordedura de rata, que la causa una bacteria que es el Spirillum minus. Entonces, si yo veo un paciente que viene con las manos así, acá donde estamos, tengo que pensar que eso es una roceola sifilítica e investigarla. ¿Sí? Salvo que el paciente me venga diciendo que lo mordió una rata y que empezó con fiebre, y entonces es una fiebre por mordedura de rata, o que, bueno, sea una riquecia, pero lo más probable es que sea una sífilis secundaria, una roceola sifilítica. Ahí tenemos otra mano, ahí tenemos unos piecitos, a veces esta tiene pápulas en la cara, en la roceola sifilítica, cuerpo, ahí tengo otros piecitos, ¿sí? Manchaditos. Suele ir acompañado de alopecias en esas manchitas también. Algunos pacientes, sobre todo los pacientes HIV, pueden presentar angina sifilítica. Fíjense, el fondo posterior de la faringe y la lengua. Fondo posterior de la faringe y la lengua, como están. Esto es una angina sifilítica. Y la sífilis secundaria, así como vino, pasa un tiempo y se va, desaparece. Haya hecho tratamiento, no haya hecho tratamiento, desaparece. Qué bien, me curé, dijo el paciente de vuelta, me curé.
No se curó nada. Entró en otro periodo de latencia que puede durar, dependiendo del paciente, dependiendo del estado inmunológico, 1 año, 2 años, 5 años o más. Todo eso depende del estado inmunológico, hasta que aparecen las manifestaciones de la sífilis terciaria, ¿sí? De un tiempo variable después. La sífilis terciaria afecta órganos internos. En general, huesos, produce lesiones en huesos, unas lesiones en piel que se llaman gomas, que son lesiones necróticas, donde no hay microorganismos. En el chancro y en la rociola sifilítica está lleno de treponemas. El chancro está lleno de treponemas, la rociola sifilítica está llena de treponemas. En cambio, los gomas son estériles. En general no hay treponemas en los gomas. Y la otra cosa que puede causar a nivel de los vasos, de los grandes vasos, es aneurismas, sobre todo aneurisma de aorta, neurosífilis, que eso es una meningitis crónica, la neurosífilis dentro de las meningitis crónicas, y deformación de los huesos que se llama TABES. Bueno, ahí tenemos un goma de piel, un goma de tabique nasal, donde hay deformación, necrosis del tabique nasal, goma de paladar, ¿sí? Necrosis del paladar con perforación, otro goma de tabique nasal, TABES, deformación de los huesos, otro TABES. Entonces, resumiendo sífilis, el día 0 es el día de contagio. El contagio siempre es sexual. Más o menos una semana después aparece el chancro. El chancro me dura de 7 a 10 días. Luego entramos en un periodo de latencia, más o menos de 2 meses, y me aparece la rociola sifilítica, que dura de 1 a 3 meses. Se va y entramos en otro periodo de latencia hasta que aparece la sífilis terciaria o tardía. Dentro de la sífilis tardía, lo que primero aparece son los gomas de piel, las formas cutáneas, los gomas de piel. Luego aparece la neurosífilis, finalmente el aneurisma aórtico y el paciente se muere. O sea, la cuarta etapa de la sífilis es la muerte. ¿Sí? Si no tratamos la sífilis te mata. Podemos diferenciarla en sífilis temprana, que es hasta la rociola sifilítica, y la sífilis tardía, que es luego de la rociola sifilítica. Esto más que nada a la hora de hacer diagnóstico. Para hacer diagnóstico de esto, yo no sé si esto lo vieron en Inmuno, si no lo ven en Inmuno, vamos a hablar un poco de inmunodiagnóstico, además de lo que es diagnóstico microbiológico propiamente dicho. Para hacer diagnóstico, vamos de sífilis, hay 2 tipos de diagnóstico. Diagnóstico directo, que es ir a buscar el treponema en la lesión, y diagnóstico indirecto, que es por buscar los anticuerpos en suero. Cuando vamos a hacer diagnóstico directo, el treponema pallidum no crece en ningún medio de cultivo. El treponema no se cultiva. ¿Sí? Suele ser pregunta de parcial, pregunta de final. ¿En qué medio de cultivo siembran un chancro? Y la respuesta tiene que ser en ninguno. El chancro no se siembra porque el treponema pallidum no crece en los medios de cultivo. ¿Sí? Si se quiere hacer crecer treponema pallidum, se usan modelos animales, se cultiva el modelo animal, pero no se cultiva en placas de medios de cultivo, no hace cultivo en medios anérgicos. Si quisiéramos hacer diagnóstico microbiológico, se hace por microscopía.
Dentro de la microscopía hay distintas técnicas. La más usada, la clásica, es la microscopía de campo oscuro. Para eso necesito tener un microscopio de campo oscuro, que es el microscopio de luz invertida, donde voy a ver en el campo oscuro un fondo negro y los treponemas, que los voy a ver brillantes porque reflejan la luz, que los veo moviéndose, que pasan moviéndose frente a mí. Me sirve para diagnóstico. Obviamente necesito tener lesiones que tengan treponemas, o sea, necesito un chancro, necesito una rociola sifilítica, necesito una sífilis congénita temprana. No sirve para las lesiones de boca, porque la boca está llena de otros treponemas que no son el treponema pallidum y me los podría confundir. Se usa siempre el campo oscuro para lesiones genitales, pero no de boca. Otra cosa que se puede hacer es la inmunofluorescencia. La inmunofluorescencia, uno toma la muestra del chancro, se fija en el porta y se le ponen anticuerpos antitreponema marcados con fluoresceína. Acá voy a ver los treponemas quietos, fijos y fluorescentes. Y este sí me permite hacerlo en lesiones de boca, porque yo usé anticuerpos específicos antitreponema pálido. Antitreponema pálido. Acá tenemos un fondo oscuro. Acuérdense que estas se están moviendo. Una inmunofluorescencia, donde los voy a ver fijos, quietos, pero fluorescentes. Hay algunas otras coloraciones. Hay una coloración argéntica con nitrato de plata, que es la coloración de Fontana-Tribó, que está descrita en la bibliografía. La verdad que yo las veces que la hice no se ve nada. No es una cosa que yo les recomiendo. Si tienen que hacer, o hacemos campo oscuro, o hacemos inmunofluorescencia, o no hacemos sífilis, ¿sí? Porque otra cosa que funcione bien no hay. Y después tenemos el diagnóstico indirecto. El diagnóstico indirecto es por la búsqueda de anticuerpos. Cuando hablamos de diagnóstico indirecto, hay dos tipos de pruebas, ¿sí? Esto es un tema de inmunología, pero lo tenemos que tener bien claro acá en micro. Hay, por un lado, las pruebas no treponémicas y por otro lado, las pruebas treponémicas. Las pruebas no treponémicas se usan como screening, ¿sí? Son de screening. Y las pruebas treponémicas son confirmatorias. Todas ellas, dentro de las pruebas no treponémicas, la más común, la que usamos nosotros acá, es la prueba de BDRL. Hay otras pruebas que se usan en otros lugares del mundo, como el RPR, TRUST y otros, que acá en Argentina no se usan. La prueba de BDRL se hace en suero y de todas estas es la única que se puede usar también en líquido cefalorraquídeo. Es apta para líquido cefalorraquídeo. Y es una prueba cuantitativa, o sea que me permite medir cantidad de anticuerpos y con esa cantidad hacer el seguimiento de la evolución del paciente. Me sirve para hacer el seguimiento del paciente. Me permite ver si el paciente mejora, si empeora, si no, si responde al tratamiento. Es la única prueba cuantitativa que tenemos. Es una prueba de floculación donde se usa una solución alcohólica de cardiolipina, colesterol y lecitina. Es un método, como dice ahí, se puede hacer cuantitativo, se puede hacer cualitativo y se hace cuantitativo. En general arrancamos haciéndolo siempre cualitativo de entrada y las que me dan positivo se cuantifican. Se hace la cuantificación de las positivas. Tiene algunos pros y algunos contras. Primero, que es súper inespecífica porque tiene un montón de falsos positivos.
en infecciones agudas por virus, vacunas, embarazos, algunos parásitos me pueden cruzar. Algunas patologías crónicas, como el uso de algunos medicamentos, algunas drogas, las colagenopatías, los pacientes con artritis reumatoidea, vejez, lepra, cáncer, las enfermedades autoinmunes en general. O sea, todo aquello que produce anticuerpos anticardiolipinas van a interferir. Por lo tanto, toda BDRL positiva o reactiva, como quieran llamarla, hay que confirmarla con una prueba treponémica. También tener en cuenta que en sífilis primaria muy temprana puede ser negativa y también en las sífilis tardías, muy tardías, pueden dar negativos. Y en la sífilis secundaria, cuando hay un título muy alto, que eso ocurre en la rociola sifilítica, en algunos pacientes da falsos negativos por un fenómeno que se llama fenómeno de Prosona, que eso se los van a explicar en Inmuno. O sea que si es una sospecha de una rociola sifilítica, de una sífilis secundaria, de entrada tengo que largar la BDRL directa y diluida, porque es una cuestión de un título demasiado alto de anticuerpos que interfiere y me da un falso negativo. Y siempre se termina informando en diluciones. Siempre cuando tengo algún positivo se informa en diluciones, ¿sí? Entonces vamos a informar 1 DIL, 2 DIL, 3 DIL, etc. No, sífilis terciaria ya bien avanzada, muy avanzada. A ver, por ejemplo, tuvimos este año, tuvimos un goma en sistema nervioso central. Tuvimos una paciente con un goma en sistema nervioso central y le daba la BDRL negativa. Imagínense, o sea, era una neurosífilis con un goma, tenía una lesión necrótica en el cerebro por sífilis, bueno, y le daba BDRL negativa. Así que bueno, ese tipo de pacientes. Era una paciente que tenía un diagnóstico de sífilis de hacía 12 años y que no se había tratado, se negaba al tratamiento. Así le fue. En esas pacientes te puede ocurrir eso. ¿Cómo llegamos al diagnóstico de esa paciente? Por anatomía patológica, se le hizo, fue una biopsia, primero por la imagen que tenía en cerebro, que el médico especialista en imágenes tiró como diagnóstico posible goma, neurogoma, y después por la anatomía patológica cuando se lo pudo biopsiar, porque si no era bastante difícil, y por el antecedente de 12 años atrás de una sífilis no tratada. Bueno, después tenemos un conjunto de pruebas que son las pruebas treponémicas o pruebas confirmatorias. Dentro de las pruebas treponémicas hay varias, que es la microhemoaglutinación, que es como la del Chagas, una hemoaglutinación. MHATP es microhemoaglutinación de treponema pallidum. Hay otra que es aglutinación de partículas de gelatina. La FTABS es la inmunofluorescencia absorbida. Hay una FTABS de doble tinción. Todas estas nos centran en este mismo lugar. Las pruebas ya más modernas, los ELISAs, las inmunoreacciones. Hay algunos equipos automatizados, como por ejemplo el Architect de Biomérieux, el de Roche también, los equipos de Roche que tienen para hacer pruebas sífilis, son pruebas treponémicas todos. Y las tiras reactivas también son treponémicas. Todo eso son pruebas treponémicas. Son pruebas confirmatorias. Y ustedes me dirán, ¿y por qué no si es una confirmatoria, por qué no arranco por acá? Pues tienen algunas cositas. Primera cosa, que permanecen positivas de por vida. Entonces, no me van a permitir diferenciar el que tiene sífilis ahora del que tuvo sífilis hace 10 años atrás.
no me permite diferenciar. Si yo tengo un paciente que me da positiva, no se titulan, entonces no me permite diferenciar una reciente, o sea, una primaria de una terciaria. También tienen falsos positivos, sobre todo en las colagenopatías y en la lepra. Acá tienen la curva, ¿sí? La BDRL, que acá está puesta como RPR, pero sería la prueba no treponémica, hace un pico en la sífilis secundaria y luego baja, aunque permanece positiva. En cambio, las pruebas treponémicas suben y no desaparecen nunca más. Entonces, siempre tengo que hacer una treponémica y una no treponémica. ¿Para qué? Para poder diferenciar y clasificar al paciente. Bueno, esto no se ve mucho, cómo me quedó, pero en general, si la no treponémica y la treponémica, las dos son positivas, tengo que pensar que es una sífilis actual o pasada, pero que está activa. ¿Sí? Es una sífilis no tratada, sea primaria, secundaria, terciaria, no importa. Si la BDRL, o sea, si la prueba no treponémica es positiva y la treponémica es negativa, es una inespecífica, ¿sí? Es otra patología que no es sífilis. Si la BDRL es negativa y la treponémica es reactiva, será una sífilis vieja, tratada, o una sífilis primaria muy reciente, porque positivizan antes, o una sífilis terciaria muy vieja, o un fenómeno de prozona en la secundaria. Y si ninguna de las dos me dan positivas, no hay sífilis. El otro problema en la sífilis son las sífilis congénitas. La sífilis es una enfermedad que se transmite verticalmente de madre a hijo durante el embarazo o en el parto. Y los niños nacidos de madres sifilíticas no tratadas, pueden o no presentar sífilis congénita. O sea, puede ser que se hayan contagiado, como puede que no se hayan contagiado. Dentro de las sífilis congénitas vamos a encontrar las de presentación reciente, cuando dan las manifestaciones en los 2 primeros años de vida, y aquellas que se manifiestan tardíamente después de los 2 años de vida. Las recientes son más fáciles de diagnosticar porque en general los niños pequeños tienen más seguimiento médico. Las sífilis tardías son más difíciles de diagnosticar. En las sífilis tempranas o recientes, de las congénitas, tenemos dos situaciones. Que el niño nazca ya con múltiples lesiones o que rápidamente luego de nacer presente lesiones, entonces ese es fácil de diagnosticar. Y el otro problema es el niño que nace aparentemente sano, pero que yo tengo que diferenciar si está infectado o no está infectado, ¿sí? Porque puede ser que el niño nazca aparentemente sano, pero que en realidad esté infectado y 2 años o 5 años después presente las manifestaciones de una sífilis congénita tardía. Dentro de las tempranas, ¿cuáles son las manifestaciones que vamos a ver? Coriza hemorrágica, que es el sangrado de las mucosas. El niño sangra por las mucosas. Hepatoesplenomegalia, estrías en los órganos, no estrías en la piel. Perforación de paladar, goma de paladar, o sea, el niño ya nace con un goma de paladar. Acá tengo una hepatoesplenomegalia, un hígado gigantesco en un recién nacido. Puede ser que el niño nazca con una sífilis secundaria, que es el terror de toda neo, porque me nace con la rociola sifilítica, sale de la panza con la rociola sifilítica, porque ya hizo la primaria dentro de la panza y sale con la rociola sifilítica. Ese es el terror de la neo, porque este niño contagia. Este niño, esas lesiones de piel que tienen están llenas de treponema y contagia. Y no sé si ustedes han visto, alguna vez habrán visto un bebé, que sobre la semana de vida, todos los niños
a la semana de vida comienzan como a pelarse, a desprender gran cantidad de piel. Bueno, imagínense que toda esa piel se desprende llena de treponemas. Por eso es el terror de la neo cuando hay una sífilis secundaria en neo. Y dentro de las manifestaciones terciarias se dan los gomas nasales, que comienzan a darse y se llama nariz en silla de montar. Esta señora tiene un goma del tabique nasal que le está destruyendo el tabique nasal. Alguna vez un alumno me dijo, no sé cuál es el problema de la señora, tiene una nariz divina, sí, pero va a quedar como en los de las primeras fotos, donde no tenía nariz. Dentro de un tiempo va a perder la nariz. Presencia de tabes, o sea, huesos sensables, la deformación de los huesos largos. Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico de la sífilis congénita? Para poder hacer diagnóstico de sífilis congénita es importantísimo diferenciar, ubicarme cuál es el grupo de los sospechosos. Las madres no infectadas, las madres que no tenían sífilis, listo, ese niño no me voy a preocupar porque no va, si la madre no tenía sífilis, el niño no va a tener sífilis. Si la madre era sifilítica y el niño nace con síntomas, bueno, ese es fácil de diagnosticar. El gran problema son las madres sifilíticas con los niños asintomáticos. Para esto es súper importante varias cosas. Primero, la historia materna. Se considera que es una posible sífilis congénita cuando la madre, digamos, si las madres se diagnostican durante el embarazo, se considera que es una posible sífilis congénita cuando la madre no recibió una dosis de penicilina 30 días antes del parto. O sea, la madre hace el tratamiento de la sífilis es con penicilina, se dan 3 dosis de penicilina intramuscular, una cada 30 días. Es una dosis, 2 dosis, 3 dosis. Si terminó con la tercera dosis antes de los 30 días del parto, debe seguir recibiendo una dosis más antes del parto. O sea, 30 días antes del parto tiene que haber recibido una dosis. O la otra alternativa, porque se supone que una persona que recibe 3 dosis de penicilina se cura. Ahora, que la persona se cure de sífilis no quiere decir que no vuelva a adquirir la sífilis. Si no tratamos a la pareja de esta mujer, termina la tercera dosis de penicilina y vuelve a conseguir la sífilis. Y si tratamos a la pareja, nada nos asegura que alguno de los dos no lo consiga por otro lado al treponema. Por eso es que en los casos de sífilis congénita se considera que la madre está bien tratada si hizo el tratamiento completo y recibió una dosis de penicilina en los 30 días previos al parto. Si cumplió con esto, se considera que ese niño no está en riesgo de sífilis congénita, porque el tratamiento fue efectivo. Por eso es súper importante la historia materna, los controles serológicos, el examen físico, el tratamiento. Luego también el examen físico del niño, buscando hepatoesplenomegalia, rash, hacer radiografías de los huesos largos del niño, tratando de encontrar algún tipo de síntomas que no es lo más común. Y luego se hacen pruebas de laboratorio. La FTAMS no se puede hacer a los niños porque si encontramos anticuerpos van a ser anticuerpos maternos. Al niño la única prueba que le podemos hacer es la BDRL. Y se hace siempre en simultáneo, madre e hijo. ¿Para qué? Porque tenemos que ver una diferencia del título entre la sífilis de la madre y la sífilis del niño, porque las pruebas, los anticuerpos anticardiolipinas de la madre también atraviesan placenta. Entonces, consideramos que el niño tiene una BDRL que es propia de él
cuando tiene un título igual al de la madre o superior al de la madre, ¿sí? Además, en caso de sospecha hay que hacer BDRL de líquido cefalorraquídeo, y hay algunas pruebas, pero acá no tenemos, en el país no tenemos disponibles IgM en suero para los niños, que eso sí me podría ser útil, pero acá no tenemos IgM en suero, no hay ninguna en el mercado. Bueno, y luego todo paciente, neonato, adulto, no importa lo que sea, siempre, una vez más allá de que haya recibido tratamiento, lo que hay que hacer es el seguimiento serológico para ver la evolución de esa enfermedad. La BDRL va bajando en el tiempo el título. En la sífilis temprana se hace el seguimiento a los 6 y a los 12 meses y esperemos que lo ideal es que haya bajado por lo menos 4 títulos. Las sífilis tardías se hacen seguimiento 6, 12, 24 y a veces más. Las neurosífilis a los 6, 12, 24 y después cada 6 meses todavía por algún tiempo más. Si es HIV, cada 6 meses por 2 años o más. Y si no hay mejoría, si ese título no baja, hay que hacer retratamiento, porque lo más probable es que se haya recontagiado, que no haya funcionado, pero sobre todo que se haya recontagiado, ¿sí? Porque si es una cuestión de la adquisición, el que tiene conductas de riesgo para adquirirlo una vez, más probable que la vuelva a adquirir, ¿sí? Entonces por eso se hace el seguimiento. Bueno, y los invito después para que en su casa busquen el experimento Tuskegee, de qué se trató, que es una historia muy interesante. Así que el lunes, cuando terminen la clase, googleen experimento Tuskegee, lean qué fue y el lunes lo charlamos porque es súper interesante de qué se trató. Bueno, terminamos con sífilis, vamos a 2 palabras de tricomonas y creo que después nos vamos a gonococo o garnerela. Con respecto a las tricomonas, son parásitos, ¿sí? Hasta ahora nunca habíamos hablado de un parásito, hemos hablado un poquito así de hongos, pero nunca hemos hablado de parásitos, ¿sí? Es la primera vez que enfrentamos que vamos a hablar de una patología que es por parásitos. Las tricomonas son unos parásitos, son exclusivamente humanos y tienen un ciclo directo, o sea que se transmiten de persona a persona por contacto directo. A diferencia de otros parásitos que tienen un ciclo indirecto con quistes que sobreviven en el medio ambiente. Este no tiene quistes, es un parásito que se divide por división binaria y como no tiene formas quísticas, no tiene formas de resistencia, no sobrevive en el medio ambiente. O sea que su única manera de transmisión es de persona a persona por contacto directo. Es de transmisión sexual, ¿sí? Se localiza en órganos genitales y se caracteriza por presentar secreciones purulentas y con mal olor, tanto en hombres como en mujeres. Con respecto a las tricomonas, hay varios tipos de tricomonas, pero solo las tricomonas tricomonas vaginalis son las que son patógenas y que se consideran siempre patógenas. Y las tricomonas vaginalis son exclusivamente humanas. Luego hay otras tricomonas no patógenas como Tenax, hominis, pentatricomonas, otras que no son patógenas y tienen otras localizaciones. Importante esto, saber identificar una tricomona vaginalis, porque esa va a ser siempre, siempre patógena. Por ahí encontramos en orina una tricomona hominis, que es del intestino, y esa no es patógena, nada. Está ahí porque la orina está contaminada con caca. Nos pasa a veces en las orinas de los nenes.
Los niñitos encontramos en la orina Tricomona hominis. No confundir con Tricomona vaginalis, porque la Tricomona hominis es un comensal del intestino y no significa nada. Si encontramos una Tricomona vaginalis en un niñito, es abuso sexual. Muy distinta la situación, muy distinta. Entonces, saber identificar las tricomonas vaginales. Cuando lleguemos a parásitos, las vamos a hablar y vamos a caracterizarlas a estas y diferenciarlas de estas otras. Por ahora lo que tengo que saber es que es importante que las tengo que diferenciar, que son distintas y que es distinto el significado de una vaginalis a otras tricomonas. Las tricomonas son unos parásitos que tienen un rango de pH de crecimiento bastante óptimo, pero a pHs a pHs ácidos le va mejor, tienen mayor movilidad, su temperatura óptima anda entre 36 y 37 grados, son anaerobias, pero toleran bien el oxígeno. Se considera que la aportación en la población general es un 5 a un 10%, determinadas poblaciones son asintomáticas, uno no se explica cómo son asintomáticas, en prostitutas, pacientes de ambientes carcelarios, hay hasta un 50 o un 60% de portación. Súper importante, la tricomona en sí no es grave, solamente molesta, pica mucho, pero si adquiere una tricomona vaginalis, tiene riesgo de haber adquirido cualquier otra cosa de transmisión sexual. En general las encontramos más fácilmente en las mujeres. En el hombre es raro que la veamos, pero obviamente la tiene que tener en la uretra porque es de transmisión sexual, si no a la mujer, ¿cómo le llega? Bueno, en la mujer se localiza en vagina, puede localizarse en uretra, en glándulas de Bartolino, en glándulas de Skene, en cervix, y puede provocar prurito, ardor, irritación, olor a pescado, pero leve, disuria, sangrado, y durante la menstruación suelen intensificarse estos signos. Aunque hay un 50% de mujeres que son asintomáticas, andan con la tricomona por la vida y no les molesta. Da un flujo amarillo verdoso con mucha cantidad de leucocitos, edema vulvar con escoriaciones. Pongo el espéculo y veo esto, veo el cuello del útero en frambuesa, le decimos, en frutilla o en frambuesa, y donde lo tocamos con el hisopo tiende a sangrar, eso es por la inflamación que tiene. En el hombre se localizan en uretra y en próstata, y dan uretritis, prostatitis, balanitis, balanopostitis, estenosis uretral e infertilidad porque suelen alterar la movilidad del esperma. Toma de muestra. Para la mujer necesito un hisopado, una muestra de fondo de saco vaginal y también me puede aparecer en orina cuando la orina no fue recolectada para urocultivo. O sea, cuando la orina se recolecta con las condiciones para el urocultivo, no es habitual que la encontremos, ¿sí? Pero cuando se recolecta así como orina completa, aparecen en las orinas. Para los hombres, la muestra es o primera orina de la mañana, primer chorro miccional, con retención de 5 horas, hisopados uretrales, el sedimento urinario, son las muestras que me sirven. Con respecto a los ensayos de laboratorio, el fresco, donde la voy a ver móvil, moviéndose, hay algunas coloraciones, la muestra la determinación del pH, el olor a pescado y hay algunos medios de cultivo donde puedo sembrar las tricomonas. En el fresco, sí, igual que el de la cándida, fisiológica, gotita, microscopio y las voy a ver. Son un poco más grandes que el glóbulo blanco, ahí tengo el glóbulo blanco y la tricomona, tienen flagelos y se mueven. Se ve la movilidad del parásito. La coloración con Giemsa, voy a ver el parásito con su citoplasma, su núcleo y los flagelos. La verdad,
es trabajoso y mejor lo vemos en el fresquito, que es más fácil. Cultivo, hay algunos medios de cultivo comerciales que me permiten cultivar las tricomonas. Se toma una gota de la muestra del flujo vaginal, del sedimento urinario, y se siembra en estos medios de cultivo que son caldos. Y en estos medios de cultivo las tricomonas se multiplican y al cabo de 48 horas miro el fresco de este medio de cultivo a ver si veo o no tricomonas. Me sirve para cuando tengo bajo inóculo o las tricomonas están, yo digo, medio tontas. Medio tontas es porque para poderlas ver necesito que la muestra esté recién tomada, porque acuérdense que su temperatura óptima es 36 grados, 35, de 35 a 37. A medida que la muestra queda a temperatura ambiente, se van enfriando y van perdiendo la movilidad. Entonces, cuando la muestra es de un día para el otro, no las veo, si no se mueven. Entonces, para ese tipo de muestras, o si no las voy a poder ver en el día, me sirven los medios de cultivo. Se puede sembrar en un medio de cultivo y la miro al otro día. El tratamiento de las tricomonas es con metronidazol. Se usa dosis única, 2 gramos de dosis única. Se puede usar vía oral o vía transvaginal. Cualquiera de las dos cosas se puede usar. Y como es de transmisión sexual, esto necesito tratamiento de la pareja, tratamiento simultáneo de la pareja. No, el GRAM para las tricomonas no te sirve porque el GRAM es bastante destructivo con la coloración, la decoloración y todo eso, y se lisan. Entonces no se ven. Si no les puedo, a ver, todo depende de dónde esté trabajando, qué hago. Si no las puedo mirar en el momento, que sería lo ideal, tomar la muestra y mirarlas, el momento es dentro de las 12 horas, y no es que tiene que ser ya, pero 6 horas, 12 horas, todavía se mueve. La otra es hacer un extendido, que me hagan un extendido y al otro día hago un GIEMSA. Un GIEMSA igual que para frotis sanguíneo, la misma técnica del frotis sanguíneo, y ahí las voy a ver. Es lo más fácil. Yo lo que hago es, si las puedo mirar en el momento, las miro el fresco, y si no, yo siempre pido que me preparen por lo menos 2 extendidos de cada muestra, una hago GRAM y la otra, si lo necesito, hago un GIEMSA. Y en el GIEMSA se las van a ver bien. Alguna vez en mi vida usé los medios de cultivo. Lo que pasa es que los medios de cultivo no siempre se consiguen. Hay que suplementarlos con suero equino, suero de conejo, extracto de levadura. Son medios, compras un medio base y después se suplementan. Podés hacer un BHI al cual se le agrega suero equino, extracto de levadura, antibióticos, y bueno, es como complicado, pero tomar la muestra en un medio de cultivo es genial, porque al otro día tenés un hervidero de tricomonas. Es muy buena técnica. Bueno, cambiamos de bicho. Ya vimos las cándidas, vimos sífilis, vimos tricomonas. Vamos con las garnerelas vaginales. En realidad, más que hablar de Garnerella vaginalis, vamos a hablar de vaginitis bacteriana. Las vaginitis bacterianas se asocian a un germen que es la Garnerella vaginalis. En realidad, se asocian a una situación que se llama complejo GAM. Creo que más adelante está la diapo donde explico qué es el complejo GAM. Las vaginitis bacterianas se caracterizan por presentar un flujo sucio con olor a pescado podrido. Este es el flujo del olor a pescado podrido. Y la presencia de lo que se llaman Klebsiella o células endianas. Las Klebsiella son células epiteliales planas que están cubiertas, totalmente revestidas de gérmenes. Esto que está acá sería como se ve una célula epitelial en un flujo normal, y esto que está acá es como se ve una célula epitelial
en una vaginitis bacteriana. Las Klebsiella se dan por la asociación de varios gérmenes. Gardnerella vaginalis, gérmenes anaerobios en general, Mobiluncus en particular, ¿sí? Los mobiluncos son anaerobios, y micoplasma. Esa asociación de Gardnerella, anaerobios, mobiluncos y micoplasmas es lo que se llama complejo GAM. El complejo GAM se caracteriza por aumento del pH vaginal, el pH vaginal que normalmente es de 4,5, 5, no más de ahí, es un pH bien ácido, porque la vagina está llena de unas bacterias que son los lactobacilos. Los lactobacilos lo que hacen es tomar el glucógeno de la vagina y fermentarlo hasta ácido láctico, y entonces eso me da la acidez de la vagina. En las vaginosis bacterianas desaparecen los lactobacilos, desaparece la flora normal y sobrecrecen gérmenes anaerobios. Estos gérmenes anaerobios en general y los mobiluncos en particular hacen metabolismo proteico, metabolizan proteínas, y al metabolizar proteínas producen como metabolitos de su metabolismo compuestos aminados. Esos compuestos aminados va a hacer que el pH se vaya para el lado alcalino, tiene un pH alrededor de 8, y además se eliminen en la vagina trimetilamina. La trimetilamina tiene olor a pescado, entonces los flujos de las Gardnerelas van con olor a pescado porque los pacientes tienen altas concentraciones de trimetilamina en el flujo vaginal. Entonces, se caracterizan por un aumento del pH vaginal, un incremento del flujo de la cantidad con cambio en la consistencia, y eso es porque ese pH alcalino hace que se produzca una gran descamación del epitelio, entonces va a ser un flujo líquido, grisáceo, abundante, con mucha cantidad de células epiteliales por esa variación del pH, aparición de olor fétido por el aumento de la concentración de trimetilamina y desaparición de los lactobacilos, o sea, desaparición de la flora vaginal normal. Y eso va acompañado de complejo GAM, o sea, son las Gardnerelas, anaerobios, micoplasmas y mobiluncus que desplazan a los lactobacilos, que son la flora normal de la vagina de la mujer en edad fértil. ¿Cuáles son los factores asociados al desarrollo de la vaginitis bacteriana? Recordemos que todos estos gérmenes que forman parte del complejo GAM, ¿sí? La Gardnerella, los anaerobios, los micoplasmas y los mobiluncus, se consideran flora normal de la vagina. Los micoplasmas, si bien no son flora normal de la vagina, se considera que hasta un recuento de 10 a la quinta son no patógenos, digamos. 10 a la cuarta, 10 a la quinta son no patógenos. Por arriba de 10 a la quinta ya son patógenos. Factores asociados al desarrollo de esta vaginitis bacteriana que favorecen la aparición del complejo GAM. Bueno, la presencia de dispositivos intrauterinos no controlados, la raza negra tiene más predisposición, el número de parejas sexuales y los hábitos sexuales. Bueno, la carencia de los lactobacilos, el embarazo, la práctica del sexo oral, las duchas vaginales que eliminan la flora normal de la vagina, el uso de antibióticos. Todo eso favorece el complejo GAM. ¿Cuáles son las complicaciones? Bueno, los micoplasmas producen enfermedad inflamatoria pélvica, EPI. En general, las mayores complicaciones se deben al aumento de los micoplasmas. O sea, dentro del complejo GAM, los que producen las verdaderas complicaciones son los micoplasmas. Bueno, la enfermedad inflamatoria pélvica, parto prematuro, infección del líquido amniótico, aborto.
Infección de la pared del útero, endometritis postparto, rotura prematura de membranas. Son algunas de las complicaciones. Dentro de los ensayos de laboratorio para el diagnóstico del complejo GAM, la microscopía en fresco y el GRAM, la determinación del pH y la prueba del Fish-Odor. Con respecto al examen en fresco, la observación de las club cells. Así se observa en fresco una célula exfoliativa epitelial normal y así se observa en fresco una club cells. ¿Sí? Fíjense que una es una célula limpia y la otra es una célula toda como puntillada, como sucia. Lo mismo si hacemos el GRAM, ¿sí? Esto sería una célula normal, una célula de complejo GAM, una célula indicadora. El flujo tiene un aspecto homogéneo, grisáceo blanquecina y olor a pescado. Entonces, cuando hablamos de la prueba del Fish-Odor, el pH y el Fish-Odor, el pH se toma con una tira de papel reactiva, ¿sí? La tirita de pH, tomamos una gota de flujo, la ponemos sobre el papel indicador y se mira el pH. Y el Fish-Odor se toma un hisopo del flujo vaginal y se huele. Y para olerlo mejor se le coloca una gota de hidróxido de potasio al hisopito y se huele. El hidróxido de potasio produce la volatilización de la trimetilamina y se huele mucho mejor el olor a pescado podrido. La prueba de Fish-Odor es eso. No se cultiva, porque la garnerela es flora normal de la vagina humana, ¿sí? Flora normal de vagina humana. Entonces, si cultivarla, todas las mujeres en edad fértil van a tener garnerela. O sea, no me sirve de nada. Que encontré garnerela, vaya cosa, todas tienen garnerela. El tema es encontrar el complejo GAM, o sea, el desplazamiento de la flora normal y esa disbacteriosis. Y acá tenemos los distintos estadios, y esto sería un flujo totalmente normal, y el complejo GAM no aparece, no pasa de esto a esto, ¿sí? No pasa de acá hasta acá, hay como distintos estadios que van apareciendo, pero todos son indicadores de que el caminito me va llevando hacia esto último, que es el complejo GAM propiamente dicho. Bueno, con respecto a otras patologías, vamos a hablar de gonorrea y después al final, si nos queda tiempo, 2 palabras sobre Listeria y Agalactiae, que no son exclusivamente patógenos, sino en el laboratorio vamos a hablar de cómo se los busca y qué significan. Gonorrea o blenorragia son nombres clásicos de la enfermedad, son como se llama a la infección por Neisseria gonorrheae. La Neisseria gonorrheae es un germen exclusivamente humano, no lo compartimos con animales, y es de transmisión sexual estricta. No sobrevive en el medio ambiente, es súper lábil a la temperatura, a la humedad, a la desecación, no sobrevive en el medio ambiente. Entonces, la Neisseria gonorrheae es una enfermedad de transmisión sexual estricta, igual que las tricomonas. Y da una patología que se caracteriza por un aumento de secreción purulenta que vamos a ver en el directo o en la coloración gran cantidad de diplococos gram negativos intra y extracelulares, ¿sí? Acá tengo un gram con los diplococos siempre de A2, están siempre de A2, y esto es un azul de metileno, donde se ven los polimorfos nucleares y los diplocoquitos. Va con abundante secreción purulenta de la uretra o del cuello del útero, ¿sí?
El hombre va a venir con la uretra secretando, produce secreción, viene chorreando de la uretra. Y la mujer tiene aumento en las secreciones endocervicales, porque estas bacterias tienen sus receptores en epitelio cilíndrico, por lo tanto, sus receptores están en la uretra o en el cérvix, digamos, no en fondo de saco vaginal. Entonces, cuando yo pongo el espéculo, veo que del cuello del útero viene una abundante secreción purulenta, digamos, una abundante secreción purulenta. No es del fondo de la vagina. También en la mujer afecta la uretra y va a tener secreción uretral igual que el hombre. También puede localizarse en las glándulas de Bartolino y dar una bartolinitis. Fíjense esta mujer qué buena glándula de Bartolino tiene acá, no debe poder ni caminar como está. También puede infectar las glándulas de Skene, que son otras glándulas que están por ahí entre los labios de la vagina. También en los adultos puede dar conjuntivitis y faringitis, pero no llega al ojo ni a la garganta trepando. Sépanlo, no son por diseminación sistémica, sino son por inoculación local, ¿sí? O sea, para que el adulto tenga una conjuntivitis por gonococo es porque tiene que haber habido un contacto directo del ojo con la secreción genital. Pregúntele dónde puso el ojo, ¿sí? Pero no es que trepa, no hace forma sistémica, o al menos no disemina de esa manera. Lo mismo cuando hacen faringitis. La faringitis por gonococo son por inoculación directa, ¿sí? No por sistémica, ¿sí? Se asocian a sexo oral. La faringitis por gonococo. En los gonococos no tratados, una cosa importante es que los pacientes, cuando adquieren la infección, en general los primeros días son muy sintomáticos, sobre todo los hombres. Las mujeres suelen como pasar más inadvertidas porque suelen asumir que la cantidad de flujo que tiene que ver con cambios hormonales. El hombre, en cambio, cuando empieza con esa abundante secreción uretral, se asusta, va corriendo al médico, sabe que algo le está pasando, que algo no es normal. Tanto hombres como mujeres, si no se la trata, con los días comienza a disminuir la secreción uretral hasta que en algún momento prácticamente desaparece. ¿Se curaron? No se curaron. ¿Sí? Simplemente dejan de tener la secreción, la respuesta inflamatoria. Suelen hacer diseminación hematógena y dentro de la diseminación, o sea, hacen bacteriemia, y dentro de la bacteriemia lo que dan más comúnmente son dos cosas. O endocarditis, que no es lo más frecuente son las artritis gonocóxicas. Las artritis por gonococo se caracterizan porque afectan a las pequeñas articulaciones, ¿sí? O sea, a las articulaciones de los dedos. ¿Sí? Cuando uno ve una artritis en un dedo de mano o de pie, lo primero que nos viene a la cabeza es el gonococo. O sea, si punzamos esa articulación para buscar el líquido de la articulación y lo mandamos al laboratorio, lo más probable es que de ahí adentro salga un gonococo, ¿sí? Es como clásico, artritis de las pequeñas articulaciones, de los dedos de los pies, de los dedos de las manos, 90% de gonococos. La otra cosa que da es oftalmia neonatorum, que es la oftalmía del neonato. La oftalmía del neonato es la única que se considera que no es de transmisión sexual, sino que es por adquisición en canal de parto. O sea, los neonatos adquieren
la conjuntivitis por el gonococo en el canal de parto. Y súper importante porque si no se los trata, quedan ciegos, producen cegueras. Por eso siempre a los niños, cuando hacen conjuntivitis, hay que tratarlos, a los neonatitos. Bueno, entonces vamos a las manifestaciones clínicas. En el hombre, las manifestaciones comunes primarias no complicadas, uretritis, faringitis, conjuntivitis y proctitis. En los pacientes homosexuales es común que presenten proctitis. En la mujer, las formas primarias no complicadas, cervicitis, faringitis, proctitis, bartolinitis o uretritis. Y en los neonatos, conjuntivitis o faringitis y también si la aspiró. Entre las las complicaciones que se dan por el no trato, por el no tratamiento de la patología primaria, en el hombre vamos a encontrar prostatitis, epididimitis, infección de las vesículas seminales y pelviperitonitis crónica, ¿sí? Diseminación, digamos, formas diseminadas. En la mujer, endometritis, salpingitis, enfermedad inflamatoria pélvica, perihepatitis y las formas diseminadas con las artritis y las endocarditis, esas formas. Y en los neonatos, sepsis neonatales, artritis y endocarditis. El agente etiológico, acuérdense que es la Neisseria gonorrhoeae, que tiene como características que son diplococos gram negativos, en forma arriñonada o de granos de café, porque tienen como un borde, el borde lateral está aplanado, son muy pequeños, inmóviles, tienen una temperatura óptima de crecimiento de 36 grados y son muy intolerantes con la temperatura de 35 a 37 y no más de ahí. Son capnófilos, o sea que les gustan los ambientes húmedos y con un 5% de dióxido de carbono y producen ácido a partir de los hidratos de carbono. Y esa es la manera de identificarlas y de diferenciarlas de otras neiserias. Recuerden que cuando hablamos de neiserias, hay neiserias que son patógenas y neiserias no patógenas. Las neiserias patógenas son dos y a esta altura ya las conocemos. Neisseria meningitidis, de la que produce meningitis, y Neisseria gonorrhoeae, que es esta de transmisión sexual. Y luego hay un grupo de neiserias no patógenas que son parte de la flora normal de las mucosas. Dentro de las neiserias no patógenas, Neisseria lactámica es la principal y hay otras neiserias. Se las diferencia a cada una de ellas por los hidratos de carbono que pueden oxidar, o sea, metabolismo oxidativo sobre hidratos de carbono. La Neisseria gonorrhoeae solo usa glucosa, o sea, es glucosa positiva y el resto de los azúcares negativos. La meningitidis es glucosa y maltosa. O sea, acuérdense, empezamos con la gonorrhoeae, glucosa positiva, la meningitidis, glucosa y maltosa positiva y el resto negativo. Y la lactámica es glucosa, maltosa y lactosa positivas. Y después, bueno, y después hay otras. Y esto es lo que me va a servir para diferenciarlas unas de las otras. Con respecto a la coloración de Gram acá es muy útil. Ver la presencia de diplococos intra y extracelulares es muy útil. La muestra se toma preferentemente con ANSA o con un hisopo seco. No se recomienda usar un medio de transporte. Son muy lábiles, se mueren rápidamente, entonces hay que tomar la muestra y sembrarla en el momento, no ponerla en un medio de transporte.
Y el Gram es de mucha utilidad. En las uretritis masculinas, cuando es un hombre el que viene con la uretritis, la sensibilidad de la coloración de Gram, o sea, ver el Gram, tiene una sensibilidad entre el 95 y el 98%. O sea que si tengo un señor que viene con secreción uretral y le veo los diplococos Gram negativos como estos en el exudado uretral, 95-98% de que esto es un gonococo, lo trato como gonococo mientras que sigo el cultivo. Pero ya tomé la muestra, 20 minutos tengo el Gram hecho y se vuelve a la casa con diagnóstico y tratamiento. En las mujeres, en la muestra endocervical, ya la cosa no es tan buena. La sensibilidad del Gram es de un 50, un 75%, porque hay otras neiserias no patógenas dentro de la mucosa vaginal. Entonces, ver diplococos Gram negativos no es, puede ser una lactámica, puede ser otra. Rectal tampoco me es muy útil porque el recto, el intestino está lleno de bichos y muy difícil diferenciar un diplococo del bicherío que hay en recto. Para muestras faríngeas no me sirve porque acuérdense que las neiserias no patógenas junto con el Streptococcus viridans representan la flora normal de la boca. Si yo les pregunto cuál es la flora normal de la boca, los principales representantes de la flora normal de boca es Streptococcus viridans y neiserias no patógenas. Entonces, mirar un Gram de una faringitis y ver diplococos Gram negativos no quiere decir nada porque todos tenemos diplococos negativos en la faringe. En cambio, en los neonatos, si yo veo una oftalmía en un neonato y le miro el Gram y veo el diplococo negativo, 100% de que esto es un gonococo y debo tratarlo como el gonococo que es, ¿sí? Ahí tenemos intracelulares, extracelulares. Puedo hacer también una coloración de azul de metileno, que es más rápida. La coloración de azul de metileno me toma 1 minuto hacerlo, porque fijo la muestra, le pongo azul, 30 segundos de azul de metileno, lo lavo y lo miro. Y si yo veo esos que son diplococos intra y extracelulares, bingo, eso es una neisseria, se la trata como tal. Con respecto a los medios de cultivo, agar chocolate, agar sangre, y acá para una uretra o para un ojo, puedo usar chocolate o sangre, no hay problema. Si yo lo que voy a sembrar es una faringe o una endometritis, donde son flora polimicrobiana, ahí tengo que usar un medio selectivo para que me inhiba la flora acompañante. El medio que se usa es el Thayer-Martin, medio de Thayer-Martin. El Thayer-Martin es un agar chocolate que además está suplementado con vitaminas, que es lo que se llama el Isobritalex, que es un suplemento vitamínico, y tiene un conjunto de antibióticos que se denominan DNCT. A ver si lo tenía por acá, creo que no. O sea, se le agrega vancomicina para inhibir a los cocos positivos, nistatina para inhibir a las levaduras, colistin para inhibir los bacilos negativos y TMS para inhibir al Proteus, que si bien es un bacilo negativo, es naturalmente resistente a colistin. Entonces, vancomicina, nistatina, colistin y TMS. Con eso inhibimos la flora, ahí vamos, inhibimos la flora acompañante. ¿Cuándo lo usamos? El Thayer-Martin es el medio para neiserias. Pero si yo quiero sembrar una muestra que debería ser naturalmente estéril, donde no habría otra cosa, que sería, por ejemplo, una uretra masculina o un ojo de un neonato, puedo usar chocolate o puedo usar sangre y va a crecer bien, porque me va a crecer la neisseria y alguna otra colonia por ahí nada más. En cambio, si yo lo que voy a sembrar es una muestra llena de gérmenes y donde pudiera haber
otras neiserias que no son las que estoy buscando, que no son las neiserias patógenas, ahí sí o sí tengo que usar Tiger Martin. El Tiger Martin lo tengo que usar sí o sí para muestras. De mujer, las muestras endocervicales, para muestras faríngeas y para muestras rectales. Entonces, endocervicales, faríngeas y rectales, tengo que usar Tiger Martin porque si no, no la voy a encontrar en el medio de todo el mejunje de cosas que me van a crecer y al lado de las otras neiserias no patógenas. Este medio me inhibe la flora acompañante. Obviamente, si en Tiger Martin me crece alguna cosa, tengo que hacerle una oxidasa, un gram, primero un gram, ver que sea un diplococo negativo, luego hacerle una oxidasa, las neiserias son oxidasa positivos, hacerle los azúcares, ver que sea glucosa positiva y el resto negativas, y ahí recién puedo decir que es un gonococo. Recuerden que para el cultivo, ponemos la plaquita de Tiger Martin, hay que ponerla dentro de la lata, con la velita que le dé el dióxido de carbono y con un algodón húmedo para que le dé el ambiente humedito que a ella le gusta. Ah, ahí está, lo del Tiger Martin, yo sabía que en algún lado estaba. Bueno, esto es lo que les dije recién. Y luego, para terminar, nada más que 2 palabras de portación de Agalactiae y Listeria. Nada más, son 2 palabras de esto y terminamos en tiempo y forma. Hay algunos gérmenes que suelen estar en los genitales, sobre todo los genitales femeninos, que no producen ningún tipo de patología genital, pero que pueden transmitirse al neonato en el canal de parto. Esos son la Listeria monocitógenes y el Streptococcus agalactiae. No los consideramos patógenos, sino portación de Listeria y de Streptococcus agalactiae. Eso ocurre en la mujer y la paciente no tiene síntomas, no tiene ningún síntoma, no le produce nada. Pero, ¿qué es lo que pueden provocar tanto la listeria como el estreptococo? Esterilidad, abortos por rotura prematura de membranas, y el aborto o la rotura prematura de membrana, nacimiento de prematuros de bajo peso. Y lo más importante, sepsis neonatal, meningitis neonatal y muerte del neonato. En nuestro país, la listeria monocitógenes casi no hay, muy pocas vemos, pero hasta la década del 90 teníamos una muy alta incidencia de Streptococcus agalactiae. Así que por un consenso se decidió que todas las mujeres deben ser testeadas entre la semana 36 y la semana 40 para la aportación de Streptococcus agalactiae. Esto es por consenso, es una ley, así que tengo que cumplirla. Y se toma entre la semana 36 y la 40, no se hace antes de la semana 36, porque si yo si digo que es negativa en la semana 30, nada me asegura que en las 10 semanas que faltan no se colonice. Tengo que tratar de hacerlo lo más cercano al momento del parto, pero hacerlo antes del parto. El Streptococcus agalactiae se transmite por alimentos, coloniza el intestino y a partir del intestino pasa a la vagina. Cuando el niño pasa por el canal de parto, entra en contacto y se infecta. Entonces, lo que se hace en las mujeres antes del parto, unas semanas antes del parto, es tomar una muestra vaginal y rectal. O sea, introito vaginal, no necesito que sea fondo de saco, es introito vaginal y rectal. Y en esas muestras lo que buscamos acá en Argentina es Streptococcus agalactiae. Si la mujer es positiva para Streptococcus agalactiae, no se la trata hasta el momento del parto. En el momento del parto, antes de la fase de coronación, que es cuando aparecen los pelitos del bebé en el canal de parto, antes de la fase de coronación, se le debe dar una dosis endovenosa de ampicilina. Entonces, eso me asegura
que el estreptococo esté inactivo al momento del pasaje del niño por el canal de parto y no afecte al neonato. Para buscar el Streptococcus agalactiae podemos hacer distintas cosas. Hay un medio de cultivo, un caldo, es un caldo que se llama Todd Hewitt, que lo que hace es inhibir la flora acompañante y enriquecer al estreptococo. Entonces, una de las alternativas es el hisopo lo ponemos en caldo Todd Hewitt, 12 o 24 horas, y a partir del caldito sembramos un medio de cultivo, que puede ser un agar sangre, y si tengo un beta hemolítico, tengo que hacer la identificación del beta hemolítico, que puede hacer con la prueba de CAMP, o si somos más afortunados, si tenemos un medio cromogénico, repicamos ese caldito en un medio cromogénico especial para Streptococcus agalactiae. Y si me crecen, depende de la marca, ¿sí? Pero en general el que más usamos es el de Biomerie, donde da de color rojo. Si me crece de color rojo, digo que tiene Streptococcus agalactiae, ¿sí? Los medios cromogénicos son tan buenos que podemos saltar la fase del Todd Hewitt y sembrar la muestra directamente en el cromogénico. Y si sembramos en el cromogénico y vemos las colonias rojas, bueno, si queremos podemos hacer, por ejemplo, una prueba de CAMP para confirmar, o simplemente se informa como positiva la aportación de Streptococcus. Cuando llegue el momento del parto van a tomar las medidas correspondientes. Bueno, 14:00 terminé con la clase. Es la primera vez en muchos años que logro terminar las 130 diapositivas de la clase. Bueno, chicos, dudas, consultas. Yo ahora les paso por WhatsApp la clase para que la tengan. Les voy a pasar también unos casos clínicos de esto para el lunes. El lunes vamos a ver lo que sembramos, las partes blandas que sembramos, y sembraremos o miraremos algún genital. Y la semana que viene estamos en antibióticos, ya estamos para arrancar antibióticos. Bueno, chicuelos, hasta aquí llegamos. ¿Sí, Jan? ¿Algo? Dime. Pregunta, profe. La Sí. semana que viene la universidad dijo que no hay clase. Bueno, será la próxima O vez que nos sea, veamos. el sábado creo que cae 17 y el lunes 19 lo hacen puente. Está bien, y el martes, sí. Está bien, Claro, será la próxima vez que nos veamos, ¿sí? que esa ya es la última semana. La última semana antes del receso. Claro. ¿Se Sí. llega a ver antibióticos? Y mira, vamos a ver antibióticos y si no, vamos a seguir viendo después del receso. Achicaremos parásitos, meteremos un poco más comprimidos parásitos, pero vamos a terminar de ver antibióticos. Para el parcial vamos Claro, a ver, esa es la pregunta, que el parcial claro, para el evalúa parcial antibióticos. va a entrar hasta donde entre. Tal vez tengamos después o lo tomamos con parásitos o tenemos una especie de parcialito aparte de antibióticos, o tomamos antibióticos con parásitos en el segundo cuatrimestre. Eso lo dejamos después a criterio de ustedes, ¿sí? Vamos a tomar hasta donde veamos, ¿sí? Ok, ok. Okay. Bueno, listo chicos, nos vemos entonces este lunes para terminar lo que sembramos y bueno, buen fin de semana. Chau, chau. No, ahí voy con detener la grabación.